Pablo Todero. Pablo, muy buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Buen año para vos también, que tengas un Igualmente buen... para ustedes. Contanos, ponernos un poquito en contexto respecto de esta situación de la moratoria. Bueno, había mucha gente y me imagino que debe haber consultas aquí en la delegación regional respecto de aquellas personas que podían sumarse a este plan del gobierno nacional, esta nueva moratoria para aquellos que tienen aportes incompletos. También un tema empantanado, entiendo, ahí en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, a ver, Argentina, en general, de muchísimos años acá, la situación de los aportes de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, es una situación bastante irregular, con muchos periodos saltados, periodos en negro, periodos de trabajados, pero que no tienen aportes. Esos son los periodos en negro. A tal nivel de que hoy el 90% de las mujeres, esto es 9 de cada 10 mujeres, que llegan a la edad jubilatoria, a los 60 años, necesitan de una moratoria para poder jubilarse. Y en muchos casos, esas mujeres no están trabajando, han dejado de trabajar, con lo cual volver a trabajar o conseguir un trabajo a esa edad, más que complejo. Claro. Y lo mismo pasa con el 60% de los varones. 6 de cada 10 no completan 6 de cada 10 no completan los aportes. Entonces, sin moratoria es muy difícil jubilar personas. Sí. A principio de año se presentó un proyecto de ley que entró por el Senado, lo presentó la senadora Anabel Fernández Sagasti de Mendoza, tomó estado parlamentario, se aprobó en el Senado, pero ha quedado durmiendo el sueño de los justos en diputados, y en las últimas sesiones se puso el tema para tratarlo. Había tomado estado parlamentario, tenía dictamen de comisión, y Juntos por el Cambio, los diputados decidieron no dar quórum. Tiene media sanción tiene media sanción del Senado, ¿verdad? Del Senado. Y al no tener quórum no se pudo tratar, y la moratoria terminó el 31 de diciembre, la anterior, la que había, con la que se venía jubilando los argentinos y argentinas. La semana pasada, básicamente, el 31 de diciembre. La semana pasada. Entonces, a partir de este lunes, sí, hay muchas mujeres y varones que no los estamos pudiendo jubilar. ¿Están recibiendo consultas por ese tema? Sí, por supuesto, vienen, de hecho, han venido personas y tenemos que decir que no los podemos jubilar. No es otra la situación. Ahí acaban de anunciar, y capaz que lo sabes, te pregunto porque se me ocurre, digo, y podría ser parte de la agenda de las sesiones extraordinarias. ¿Está esa intención también de, por lo que sepas, digo, de introducir este tema en esa convocatoria que acaba de hacer el gobierno? Sí. Está la intención de volver a tratarlo, de que se trate el tema, porque la verdad que esto no es a favor de un organismo ni de un gobierno, esto es a favor de los argentinos y argentinas, y de cubrir esa situación que tienen los argentinos y argentinas, que han tenido en la historia laboral de gran mayoría de las personas en Argentina. Pero aparte, este proyecto de ley también contempla la situación de aquellas personas que hoy, siendo trabajadores y trabajadoras, todavía le faltan hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria, pero sabemos que aunque trabajen estos 10 años, no van a tener los aportes el día que lleguen a la edad jubilatoria. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso, este proyecto de ley lo que prevé es que en estos años puedan hacer una moratoria anticipando los pagos de los años que les faltan, para cuando lleguen a la edad jubilatoria tengan los 30 años y no tomar una moratoria. O sea, es regularizar durante la vida laboral del trabajador, trabajadora, regularizar esos años para llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte. Hacer un aporte más grande, por decirlo así, para poder cubrir el momento de la jubilación. Exactamente.
la idea de poder hacer en distintos periodos planes de pago que no se cortan mientras tienen empleo, bueno, eso debería poder cubrir los 30 años de aporte y no tener una moratoria post jubilación. Viste que, y me parece que quería conocer, bueno, que cuál es tu mirada al respecto como jefe de la delegación. Siempre está esa crítica bueno, los recursos de ANSES o del Estado lo usamos para todos, bueno, gente que no aporta, gente que no trabajó, digo, tenés miradas o críticas irreproducibles que, bueno, que no tienen nada que ver con cierta mirada o sesgo solidario, por decirlo así, para los sectores más vulnerables incluso, hasta, bueno, los que de un modo racional dicen, esto está estallando, le estamos pidiendo más al ANSES de lo que puede dar. ¿Qué les decís a esas críticas o qué mirada tenés respecto de eso, básicamente? Bueno, de muchas personas, y que sí, obviamente lo escucho, de estas situaciones, y que dicen, y hasta planteos en las cámaras de diputados diciendo de dónde va a salir la plata si no aportó la gente. Yo creo que en muchos casos hay una doble intención en eso, de desinformar en personas que saben de la situación, y en otros casos es desconocimiento. Desconocimiento de cómo se conforman, de cómo se componen los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los fondos del ANSES para las jubilaciones. Primero que nada, que nadie está aportando a una caja donde se guarda la plata para el futuro, para su jubilación. Eso eran las AFJP. Sí. Algo que está desapareciendo. Los fondos de capitalización, de jubilaciones privadas, está desapareciendo de todo el mundo. Sí. Bueno, eso era aquel método. El formato del ANSES, de reparto, es un fondo solidario. Es un fondo que se cubre no solo con los aportantes, aportes y contribuciones de los trabajadores activos, sino también con impuestos, y en más de un 50%, con impuestos de ganancias, con impuestos del IVA, con impuestos a los cigarrillos, con impuestos a los combustibles. ¿Quiénes lo pagan? Todos, los argentinos y argentinas, hasta aquel trabajador, trabajadora que no estando regularizado, que estando en negro, que hace changas, que cobra por un trabajo, come, se viste, gasta combustible, fuma, con lo cual está pagando impuestos, y esos impuestos, parte de esos impuestos vienen al ANSES, con lo cual está pagando la jubilación de otras personas. Puede ser que no haya una mirada más, que no se pueda acceder a esa información, digo, de un modo más directo, más claro, que esté tallando en eso, que sea al margen de la mirada política, y que es muy difícil también convencer a algunos sectores políticos de esto que vos me estás comentando, ¿no? Puede ser que haga falta un poco más de transparencia respecto al manejo o la administración de esos recursos para decir, la plata está en esto y va a estar dentro de 10 años, o vamos a tener ciertas complicaciones. Está más que claro. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando se crea con 35.000 millones de dólares. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el año 2015 tenía una valorización, porque hay acciones de empresas, distintas cosas que se hicieron, como fue el Procrear en su momento, obras que se fueron haciendo de centrales térmicas. Se hablaba de financiamiento de Chihuahua incluso en su momento. Bueno, de ahí del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En 2015 estaba evaluado en 69.000 millones de dólares. O sea, muy lejos de perder, se había casi duplicado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, en diciembre de 2019, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no llegaba a los 40.000 millones de dólares. O sea, no solo fueron los fondos de
la deuda al exterior y eso, sino fondos de los jubilados, sí, el fondo de los jubilados, que también desaparecieron, mal venta de acciones, no inversión durante 4 años, ¿sí? Que hizo que ese fondo haya bajado casi 20.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares. Bueno, hoy ese fondo, que fue tomado con menos de 40.000 millones de dólares en 2019, está en 55.000 millones de dólares. O sea, los fondos de los jubilados en estos 3 años, ¿sí?, con pandemia, con desaceleración de la economía que hubo en 2020 y parte del 2021, crecieron. Creció y el fondo hoy tiene muy buena salud, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, con mejores inversiones, con mejores rentabilidades, y hace que haya más fondos para los jubilados en la Argentina. Y Pablo, te pregunto por otro tema, pero que tiene que ver también, por supuesto, con tu rol ahí también en la Regional Sur de ANSES, y es un planteo y una consulta que nos hacen nuestra audiencia, sobre todo en los momentos en los que te metes ahí en el periodo escolar. Todavía estamos lejos, pero está bueno por ahí ir mencionando cuáles son los tipos de ayuda, de becas que tienen destinados a estudiantes, de qué niveles, cómo se hace para acceder, quiénes la pueden recibir. Contanos un poco eso. Bien, la beca por excelencia de que ANSES transfiere, porque es una beca del Ministerio de Educación de la Nación, que es el Progresar, que es para los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, que están haciendo terminalidades educativas, que están yendo al colegio, ya sea primario, secundario, terciario, universitario. Esa beca ahora acaba de aumentar esta semana en un 22% en el último trimestre, o sea, se fue de 7.400 pesos a 9.000 pesos. Si bien lo que cobran es el 80% sobre eso, o sea que una persona, un joven que esté cobrando, va a cobrar 7.200 mensualmente, el 20% se retiene, contra la presentación del certificado de regularidad se le restituye ese 20% acumulado durante todos los meses del año. Bueno, subió en el último año el 150% la beca, con lo cual es una ayuda para los estudiantes, para que terminen los estudiantes, por supuesto, de hogares que tienen un ingreso familiar por debajo de los 3 salarios mínimos. Bien, ese es el requisito, y después la metodología es esa de finalmente acreditar el estudio, ¿no? Que para la restitución de la totalidad del monto de la beca, como nos mencionabas. ¿Eso ya está, digamos, se puede tramitar eso? En este momento no hay inscripción abierta, se van avisando, el Ministerio de Educación avisa, por ANSES se pueden inscribir cuando está abierta el periodo de inscripción para terminalidad primaria y secundaria, nada más. Terciarias, universitarias se hace directamente por la página y en las instituciones. Bien, eso más llegado al arranque del ciclo lectivo, digamos, ¿no? Sí, normalmente enero, febrero, marzo febrero y marzo normalmente empiezan las inscripciones, y después para agosto, septiembre, agosto hay otro periodo. También decir que se ha ampliado muchísimo. En algún momento hubo, hasta 2019, hubo unas 500.000 becas. En este momento hay 2 millones de becas en el país. Se multiplicó por 4. Bien. Pablo, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos y el detalle que nos diste. Seguramente, vamos a retomar el diálogo más adelante. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buena tarde. No, igualmente a ustedes, y un saludo a toda la audiencia.